Hola amigos, bienvenidos al episodio 67 de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. En esta ocasión les traigo un episodio especial, es un nuevo invento realmente. Es que se me cruzó una oportunidad a la cual no le pude decir que no. Resulta que hace unos días Ramón Fernández Cid me escribe por Facebook, me dice: tengo este audio de esta entrevista que hice con el maestro Fujita, que la hice en preparación de un artículo y después nunca la utilicé. ¿La quieres? Y bueno, es imposible decirle que no a una oportunidad como esa, escuchar a dos maestros hablando sobre lo que los apasiona, ¿no? Y bueno, entonces por supuesto le dije que sí, pero también me pareció necesario hacer un preámbulo con Ramón Fernández Cid Sensei para contextualizar la entrevista, para que entiendamos un poco de cuál es la historia de entre ellos dos. Así que esta va a ser una entrevista sobre la entrevista, o sea que empezamos con una introducción en la que hablamos con Ramón Fernández Cid Sensei sobre el contexto de la entrevista y después pasamos al audio de la entrevista, la charla entre dos amigos con un grabador de por medio. Dos amigos con una larga experiencia de karate. Espero que la disfrutes. Como siempre, seguimos trabajando con Muxo y esta semana podés ver la segunda parte de la entrevista exclusiva al Roshi Hikusan, el monje budista que conversa con Mokuso sobre el origen del sufrimiento. También hay un nuevo artículo de Ramón Fernández Cid Sensei en el que nos revela cómo leer la mente de nuestro adversario. Un maravilloso relato sobre el enfrentamiento entre un karateca experimentado y otro joven e impetuoso. Y bueno, como siempre nos puedes escuchar en todas las plataformas, pero también en la página de la revista Mokuso en mokuso.ar. Y ahora, sin más, te dejo con el programa de hoy. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy estoy nuevamente con el preciado sensei Ramón Fernández Cid desde España. Y tenemos un capítulo un poquito especial, un episodio un poquito especial, porque vamos a hacer un episodio que está basado en una charla que tuvo el maestro Ramón Fernández Cid con el maestro Fujita, y que se las vamos a traer aquí para que la escuchen en este mismo podcast. Pero antes me parecía pertinente, para que podamos disfrutar y aprender lo más posible de esta entrevista, de esta grabación, hablar con el maestro Ramón sobre la historia de la entrevista, la historia de la charla y cuál es la relación, la historia que hay entre estos dos grandes maestros. Sensei, bienvenido al podcast nuevamente. Bien hallado. Sensei, antes de empezar quiero mandarte un saludo personal. Sensei de Uruguay, que ha entrenado contigo y con el maestro Ángel Arenas, Erasmo Petinki de Montevideo. Erasmo. Te manda un gran Buena abrazo. Gente. Me tocó examinarlo de sexto dan. Te estima, te tiene muy en alta estima. Pues igual es el aprecio es una excelente persona. Muchas gracias, Sensei. Con respecto a lo que me has preguntado, vamos a ver. Yo vivía, ya lo hablamos en la primera entrevista que me hiciste, yo vivía en Canarias. Mi padre accedió a teniente coronel, lo destinaron al regimiento Príncipe de Oviedo y estaba de teniente coronel mayor. Entonces yo vine en una de las vacaciones de Navidad, me parece que fue en el 74. Yo vine a Oviedo y mi hermano José Carlos, que había entrenado karate conmigo, estaba estudiando, obviamente ya con mi familia en Oviedo. Yo me quedé solo en Santa Cruz de Tenerife y preparamos una exhibición para el coronel del regimiento y jefes y oficiales y demás en las instalaciones del gimnasio del
de regimiento en el cuartel antiguo de Pelayo, en el centro de Oviedo. Entonces, bueno, hicimos una exhibición, mi hermano y tal, hicimos unas cuantas cosas. Y yo había preparado, digamos, un apunte porque yo entrené con Santiago Velilla en la Policía Militar en Tenerife y en la Policía Territorial de IFNI, cuando yo hice la mili voluntario. Entonces siempre hubo un contacto con el ejército o con la policía. Y entonces yo había preparado, digamos, un método, por así decirlo, con las técnicas más básicas que se pudieran aprender rápidamente por parte de gente que iba a estar en el ejército de un tiempo limitado, como eran los conscriptos, ¿vale? El servicio militar, y que pudiera ser aplicado también como es el Kobudo, a el combate con fusil con bayoneta, lo que llaman los japoneses Yukenjutsu. Entonces, bueno, enseñé unas cuantas técnicas de mosquetón, etcétera, etcétera y tal. Con mi hermano hicimos la exhibición y me pidieron que me quedara a dar clase de karate en el regimiento. Yo no podía porque tenía que volver para Tenerife, pero ellos tenían mucho interés en que hubiera una clase de karate en el regimiento. Entonces yo hablé con el maestro Hiromi Chikohata, que estaba entonces de Gensei Ryu, que estaba entonces en Oviedo, al cual yo conocí en el 71 en Madrid, en el primer curso de profesores de karate que hubo en España, que organizó la Federación de Judo. Y entonces se lo presenté a mi padre, que era quien tenía que contratar al ser el teniente coronel mayor, y se comenzó a enseñar karate en el regimiento, y así siguió durante muchos años. Entonces, cuando un maestro japonés volvía para Japón, como fue el caso de Kohata, que volvía y tal, venían otros de la misma universidad o del mismo dojo, como el maestro Pájara, el maestro Kakuta y el maestro Fujita. El maestro Fujita vino con el maestro Akio Shuto. Fujita era tercer dan de aquella, creo recordar, y yo era por ahí, segundo o tercer dan, ¿vale? Entonces, pues entrenábamos ahí juntos en el regimiento y yo entrenaba con ellos y tal, y después yo me volvía, durante las vacaciones, después me volvía para Tenerife. Y ahí nació la relación y la amistad. Después, con los años, Fujita estaba en Valencia, dio clase muchos años en Valencia, y yo ya estaba en Oviedo asentado y tal, y cuando venía nos veíamos. Y después pasó una cosa, y es que a mí me nombraron director de la Escuela Nacional de Preparadores de la Federación Española de Karate. Entonces, hasta entonces, a los maestros japoneses se les había fastidiado, entre comillas, porque aquel que no era capaz de escribir perfectamente en español en un examen de un tema de metodología, esto, lo otro, pues se lo suspendían, y así se daba el caso de que un maestro japonés tenía alumnos españoles que ya tenían más grado que él y titulación, con lo cual él tenía que pedirle a su alumno que le firmara los cinturones marrones, porque el alumno era entrenador nacional y él no. Lo cual era una incongruencia, porque si habían sido capaces de enseñar a la gente como para que fueran entrenadores nacionales, yo lo hablé con el presidente de la Española, me dijo, tienes razón. Entonces facilité que muchos de esos maestros japoneses pudieran tener un examen oral y explicarse y sacar a la titulación. Y hubo una cosa que fue curiosísima. Hubo varias cosas que yo enseñé en la asignatura de técnica y metodología de
de la Escuela Nacional de Preparadores de España que no se habían enseñado nunca, ¿vale? Una de ellas eran las kawasiwazas, las diferentes kawasiwazas, que nadie conocía, perfectamente organizadas, etcétera, etcétera, porque incluso yo le pregunté al maestro Nakahashi en el 84, cuando ambos sacamos la titulación de juez internacional, le pregunté si en Sitorio existían Sorimi, Kagami, Nerihami, Yoko Furimi, Mawarimi, en fin, hasta las Daisarin. Y se quedó asombrado mirando para mí y me dijo, pero eso no te lo ha enseñado Ishimi. No, maestro, pero existe en el Sitorio. Y dice, sí, sí, igual, con el mismo nombre. Entonces, esto fue un curso en Valencia. Yo enseñé las 5 formas de defensa del estilo Sitorio y trabajamos sobre ello, viendo diferentes ejemplos y tal, hasta que se comprendiera. Y mi sorpresa vino cuando los maestros japoneses que estaban en el curso me vinieron a dar las gracias. Porque ellos habían oído hablar de ello en Japón, pero nadie se lo había enseñado. Wow. Y a partir de ahí, bueno, yo les ayudé y tal. Y un día yo estaba entrenando en Madrid en el dojo de mi maestro, en la calle Alonso Cano, y apareció el maestro Yamashita, que es decimodan, que es el encargado del karate, de los karatecas dentro de la embajada de Japón. Su padre fue profesor del emperador y tal, es una persona de muchísimo prestigio, al que me une una gran amistad. Y vino, se encerró en la oficina del dojo con mi maestro y después y estaban todos los otros maestros japoneses. Entonces me dice, oye, tiene Yamashita el nombre de la embajada y quieren llevarte a cenar y no sé qué y tal, porque te quieren hacer un homenaje de agradecimiento. ¿Tú qué hiciste? Pues no lo sé, maestro, no tengo ni idea. Y así fue, me cogieron, me llevaron y bueno, terminó todo como el Rosario de la Aurora, porque la borracherísima que pillamos cantando en un karaoke, comiendo y bebiendo y tal, fue inmensa. Pero estas cosas que cuando cuando un maestro japonés te demuestran respeto, cosa que al principio era complicado, cuando ves que te aprecian y que te muestran respeto y tal, pues las cosas, bueno, algo habré hecho bien, ¿no? Y uno de los maestros era el maestro Fujita. Entonces el maestro Fujita hace 30 o 30 y tantos años me traía libros en japonés, hablábamos sobre ello y tal. Así fue como conocí, porque me trajo él un libro muy especial del maestro Hoshu Ikeda, que se llama Koryu Gendai Karate Do Shugi, el karate antiguo y moderno y tal, del estilo Sorin Shindo, ¿cómo se llama? Yoshimon Sorin Ryo, ¿vale? Entonces, siempre discutíamos sobre ello, cómo se hace aquí, cómo se hace allí, porque el maestro Fujita siempre le pasa como a mí, es decir, él le gusta investigar y tal. Y él me dice a mí una cosa, dice, nosotros de motu propio no vamos a enseñar a nadie. Si tú vienes y me preguntas algo que ya más o menos vislumbras o tal, yo te lo voy a decir. Y si no lo sé, procuro estudiarlo, aprenderlo y después te lo explico. Entonces él dice siempre que yo le hago las preguntas correctas que a él le obligan a esforzarse y a tal, y después lo hablamos, lo discutimos entre lo que yo sé o lo que yo barrunto de cómo es el tema y lo que él ha estudiado o ha preguntado, o incluso a veces llamado a Japón a amigos y tal. Hay una persona que sale en la entrevista, que es el maestro Wada, que el maestro Wada era, no sé si decir la mano derecha, pero alguien muy importante para el maestro Konishi, Koyu Konishi, de Shindo Jinen Ryu, el Ryobukai. Entonces, Wada es muy amigo de Fujita, y por eso Fujita
Fujita hubo una época que fue a entrenar en Ryobukai, siendo Jin-en-ryu. Y no son lo mismo, porque Ryobukai es la asociación o la escuela y siendo Jin-en-ryu es el estilo, ¿no? Entonces, Fujita aprendió muchísimo, muchísimo con ellos, a pesar de que su maestro principal es lo que entrenó y tal es Gensei Ryu, ¿no? Yo he llegado a escribir, no sé, 2 o 3 o 4 tesinas sobre el estilo Gensei Ryu, que es un estilo que yo no he practicado nunca, pero del que adquirí muchísimo conocimiento a través de las lecturas que me facilitó el maestro Fujita y a través de las discusiones con él, ¿vale? Hay mucha gente del estilo Gensei Ryu que no es consciente de la importancia que tuvo el estilo de su maestro, de su fundador, Sukumine, sobre qué se basó para crear el estilo y tal, porque es de los pocos estilos de karate que podemos saber perfectamente el origen y en qué se basó el fundador y cuáles son los principios sobre los que el estilo se desarrolló. Y cuando él pasó, digamos, al movimiento toroidal, porque hablaban de una esfera, no, era un toroide sobre lo que él trabajaba, porque él fue un kamikaze de la Marina, fue piloto de los torpedos Oka estos. Entonces él estaba mucho debajo del mar y veía cómo se formaban las espirales y los toroides y tal, y entonces fue desarrollándolo y tal. Se olvida una cosa, Seiken Sukumine era alumno de Anko Sadoyama, que era alumno de Kuba Kojo, que era alumno de Kosako Matsumora. Es decir, una línea purísima de Tomarite. Por eso tienen el Tomari no Basai y otros katas de Tomari. Pero lo curioso es que una tesina que yo escribí para una persona que me la pidió de alto grado de Gensei Ryu, pues resulta que yo decía que la paradoja era de que había katas de Surite y tal. Claro, porque entrenó con Shoko Kishimoto, que era alumno del Bushi Takemura, que era alumno, compañero tal, de Shoko Matsumura. Entonces, una línea de Surite pura, ¿ok? Y él, pues, fundió todos esos conocimientos y tal. El que más ha escrito sobre ello, que ha dado más pistas y demás, es Bishop, porque Bishop entrenó con Seitoku Higa, que era el compañero de Sukumine entrenando con Kishimoto, ¿vale? Y por eso sabemos más cosas y tal, aunque Sukumine escribió el Shin Karate Do Kyohan, que es un libro fantástico. Entonces, cogieron el Kata Sansai, que es el resumen de la trilogía de Chino Kata, Jin no Kata de la Tierra, y Sansai o Sankai son las tres potencias, es decir, cielo, hombre y tierra. Entonces, crea un kata fantástico, como es un kata de mucho nivel, ha habido gente que lo ha adoptado para competir sotokanizándolo. Y ahí la han roto. Ahí la han roto porque, claro, si tú en lugar de hacer Otate Gamai, que es la mano más vertical, que en el libro de Shin Karate Do Kyohan, Sukumine dice qué proporción tiene que tener cada parte del Kamae, los ritmos, absolutamente todo está perfectamente definido. Si tú rompes eso, rompiste el kata. Seguro. Es una carcasa lo que estás haciendo, no tiene nada que ver. Sí, Gensei Ryu es uno de los enigmas del karate moderno para los que estamos afuera. Y creo que yo debo ser también uno de los que ha pecado de no comprender lo que veo cuando veo al Gensei Ryu. Claro, porque eso está perfectamente basado en una filosofía que es
la filosofía del Sansai o Sankai en chino, que es las tres potencias: hombre, cielo y tierra, ¿vale? A partir de ahí, si tú ya pones esa base, tienes dos cosas que le siguen, que son los trigramas y la ley de los 5 elementos. Entonces, los trigramas no están definidos en Gensei Ryu, pero los 5 elementos sí, porque es lo que ellos llaman los 5 principios. Y a través de esos 5 principios se elaboran las técnicas, ¿no? Entonces, es curioso porque en una tesina que escribí yo sobre las esquivas, etcétera, etcétera, era un trabajo que tenía yo hecho que se llamaba Las formas de Ten-I, sobre la forma Ten-I de esquivas de Sitorio, y me pidieron, oye, me he echado un cable, era una tesina para sexto dan. Y entonces, sobre esa tesina yo monté un análisis de los principios de Gensei Ryu basándonos en las esquivas. Y entonces, pues hay un desarrollo del tema y tal. Y yo hice en el CorelDRAW, hice unos esquemas, unos dibujos, para explicar cómo se rotaba, cómo se aplicaban los principios, y me los he encontrado por ahí publicados en no sé cuántas webs de Gensei Ryu y tal. Y nadie dice nada, ¿no? Pero bueno, es igual. El caso es que esa tesina tuvo mucha trascendencia, ¿no? Y ahí yo intento explicar qué pasó, que Seiken Sukumine llegó a un punto en el que se dio cuenta que todo lo que él estaba haciendo, si miras el Shin Karate de Kyohan, te das cuenta de que él se mueve en el eje vertical hacia arriba y hacia abajo con la torsión del cuerpo. Por eso dice giro, torsión, cambio y variación. Entonces, la torsión del cuerpo. Joder, se mueve en el eje vertical, pues una traslación por un giro crea, según las matemáticas que me enseñaron, un movimiento helicoidal. Y el movimiento helicoidal es el que se produce en el centro de un toroide. ¿Vale? Entonces, Sukumine desarrolló en base a la mecánica toroidal el Taido Honin. Y le llamó de otra manera, y aunque evidentemente es otro arte marcial basado en el karate de Gensei Ryu y con muchas técnicas y tal, él quiso darle otro tema. Las técnicas de pierna, si uno se fija, en las técnicas de pierna en las que se van al suelo y tocan el suelo, sí, es decir, de la tierra al cielo, como son Sayogeri, Ebigeri, etcétera, etcétera. Entonces, en todas esas técnicas hay aplicaciones de los principios que hemos hablado y desarrollo de ellos. A uno no le extraña nada ver una patada del escorpión en Kyokushinkai, los caos que produce, si es que en Gensei Ryu está igual. Lo que pasa es que en Gensei Ryu, como se adaptaron rápidamente al karate normal, de Shotokan, de Sitorio, de tal y de cual, se adaptaron, incluso entendieron que necesitaban algún kata más y fueron y pillaron de Shotokan o de Yoshimon Sorin Ryu, y se olvidaron de, por así decirlo, que es la crítica que yo les hago siempre, de profundizar sobre la base que el fundador dejó, que no tienen otra cosa. Entonces, claro, hay un montón de katas clásicos de Okinawa que mucha gente no sabía. Yo tengo el libro de Tosa que me regaló el maestro Fujita, el número 2, donde, pues aparte de Sukumine no Wasai, Kosokundai, Kosokunso, que es completamente distinto al de Itosu, está Rohai, está Shinto, hay un montón de gatas, ¿no? Incluso tienen un Seiyenshin que no tiene nada que ver, y es porque el maestro Kuruji,
que estuvo aquí en Oviedo, lo aprendió de un maestro de Goyo Río y lo adoptó. Lo adaptó, mejor dicho, a técnicas de Gansei y tal. Pero básicamente la cosa es... Te cortaste, Sensei. Vamos a esperar un segundo a ver si vuelve el audio. Estamos teniendo problemas técnicos y estamos esperando a ver si podemos volver a hacer conexión con el maestro Ramón Fernández Cid. Estamos hablando sobre la historia de Sensei con el maestro Fujita, al cual le hizo una entrevista en preparación de lo que iba a ser un artículo que iba a escribir en base a esta entrevista. Y el maestro Ramón Fernández Cid tuvo la amabilidad de ofrecerme el audio de la entrevista para publicarlo en el podcast. Y me parecía que merecía una introducción, un contexto de la historia marcial de estos dos sensei para hacerle justicia a la entrevista. Aquí volvió el maestro. No sé qué pasó. Se cortó. Sí. Se cortó. Pues lo que te comentaba es que bueno, pues fui a entrenar, inspirado por el maestro Fujita, fui a entrenar Uechi Ryu y con Ángel Arenas, y ahí entrenamos los dos. Y bueno, Ángel se ríe mucho con los palos que nos damos, haciendo kote kita y tal. Él tiene un antebrazo como lo tenía yo. Bueno, yo no lo llegué a tener nunca como él, lo tenía también y tal. Me decían que tenía antebrazos de Popeye y patitas de gorrión, pero él tiene un antebrazo que parece una pata de jamón. Y claro, al que le duele siempre es a mí. Sensei, ¿y pero no, lo pasamos muy bien. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué hiciste esta grabación que nos brindás en esta ocasión? A ver, me habían pedido para una revista que se llama Espíritu Guerrero, me habían pedido que escribiera, o sea, que hiciera una entrevista al maestro Fujita. Y bueno, yo hice esa entrevista, quedó ahí aparcada, la grabamos. La idea era sacar el texto con las fotos que tengo para publicarlo en revista. Por eso a ver, es una conversación entre dos amigos con una grabadora delante. Entonces se oyen tacos, se oyen tal cosas, pues como hablamos nosotros libremente de manera habitual, ¿no? Entonces es bueno explicar a la gente de qué es lo que provoca. Ahí hay cosas que él dice que las dice como fueron y como las siente, ¿vale? Y él es una persona absolutamente honesta y tal. Es decir, que lo que ahí se dice es la verdad, aunque a veces la verdad no sea muy cómoda de escuchar. Sensei, realmente creo que para el resto de nosotros es fantástico ver a dos maestros del karate, dos personas que han vivido su vida dentro del karate y verlos como seres humanos, ¿no? Porque uno siempre lo ve a través del prisma del sensei, lo imagina siempre con el gi puesto, pero es lindo verlos también en el marco de su amistad y de discutir temas que les interesa como seres humanos, ¿no? El maestro Fujita es una de las personas más humildes que tú puedas conocer. Te lo digo porque como entrenamos juntos, yo le veo en el trato con todos los demás, las bromas, esto, lo otro, es un compañero más, aunque sea un maestro noveno dan, es un compañero más y todo el mundo lo trata con absoluto respeto, pero también con camaradería, porque al fin y al cabo es uno de nosotros, ¿no?
y entrena y sufre como nosotros. Entonces, es realmente alguien digno de admiración. No es alguien estirado, alguien que pone una pantalla, etc. De hecho, a mí me molesta, honestamente me molesta, cuando la gente le toma el número cambiado, ¿vale? Porque como él es alguien asequible y alguien que tal y no pone una barrera delante, pues a veces la gente eh, que, que, es ignorante o que no entiende el tema, incluso se atreve a discutir cosas de arbitraje y tal y cual con él, con una falta absoluta de pudor y demás. Yo discuto con él cuando creo que tengo razón en algo y lo miramos y a veces he tenido razón y otras muchas no, ¿vale? Pero lo hablamos libremente y lo tratamos. Y cuando yo tengo una duda, siempre le pregunto a él. Y Ángel Arenas igual. De hecho, incluso discutiendo entre nosotros, oye, esto así o tal, esto se llama de esta manera, pero por esto y tal. Maestro, ven para acá. Oye, ¿cómo es esto realmente? Y él, pam, pam, te lo explica, porque claro, evidentemente, es que tiene... El problema es que cuando uno ha aprendido algo y lleva muchos años repitiendo lo mismo, por ejemplo, algo que me costó muchísimo entender o cambiar, ¿no? Que es la noción de quimé. Él me decía a mí que estamos equivocados, que quimé no es el foco, porque todos nosotros hablamos de decir la concentración máxima de la energía física y mental en un punto, en un momento, es quimé. No, no es verdad, no es así. Y él me lo explicó perfectamente. Quimeru es la decisión, decidir. Entonces, la decisión, el espíritu, digamos, el vehículo espiritual sobre el que va la intención, etcétera, etcétera, a enfocar a un punto, eso es Quimé, es decir, la decisión. El punto, el foco, es Suchu Ryoku. Eso es realmente como se llama el foco, no Quimé. Quimé es un componente del foco, el componente espiritual del foco, por así decirlo. Es decir, cuando metes toda la carne en el asador a través de la decisión. ¡Wow! Claro, cuando uno lo ha aprendido de otra manera y lleva años explicándolo de tal y que te... no, que va. No, pues sí. Hay que romper muchas barreras internas, eso es ¿no? así. Claro. Bueno, también, ¿sí? Sí. No, te decía que una de las cosas, yo aprendí el borde externo del pie Sokuto, el borde interno Sokutei, la planta del pie Asizoko, ¿vale? Él me dice, no, Sokutei no, se llama Nata. Entonces, me rompió los esquemas, lo buscamos y me lo explicó. Nata es un tipo de hacha pequeña que se usa mucho en Oriente y especialmente en Japón. Y entonces la patada con la parte interior del pie, que se hace muchas veces al muslo, etcétera, etcétera, que se llama Nata Ashi. Claro. Entonces, pues bueno, son cosas que vas aprendiendo, que te explica él y demás. Pero costó mucho trabajo el aceptarlo porque había algo preconcebido. Claro. Que hemos aprendido durante toda la vida. Sí, es que, bueno, pienso que ese es el gran reto que todos tenemos cuando encontramos información nueva. Y por suerte tenemos a Sensei como tú que nos puede abrir la puerta a conocimiento más profundo, ¿no? Porque hay algo que quiero que le quede bien claro a la audiencia, que si hay una persona que le pone, que personifica el Bumbu Ryodo, el camino del sable y del lápiz, por así decirlo,
eres tú, Sensei. Es una persona que sos profundamente, que tienes una historia marcial verificada de décadas y décadas, pero aparte eres una persona que te has profundizado intelectualmente en los principios del karate, en la historia del karate, y en las técnicas y en los sistemas, y etcétera, etcétera. O sea que tienes una comprensión cognitiva acorde a tu práctica, que no es común, es muy Bueno, excepcional. a ver, lo que de lo que uno se da cuenta cuanto más estudia algo, es de lo poco que sabe de ello. Mm. Vale, entonces yo lo que soy es un profundo conocedor de la ignorancia que, que tenemos todos, Mm. porque en mayor o menor medida todos tenemos una gran ignorancia sobre muchas cosas de las que queremos saber porque llevamos muchos años y tal. Yo tengo un enorme interés, me centré en lo que se llama el Rirón, el Budo no Rirón o el Karate do no Rirón, la teoría de... Porque me trajeron de Japón. Yo cuando tenía un libro que me gustaba, que tenía mucha información y demás, lo que hacía era ir a la bibliografía que había consultado el autor Ujú. e intentaba conseguir la mayor parte de los libros que allí venían, ¿no? Y tuve la suerte de tener a Juan Bis, con el que yo inicié el karate, que es un grandísimo maestro de karate, y ese sí que es una enciclopedia andante, porque además se acuesta con el diccionario, porque su mujer es japonesa. Entonces, Tomoko Takeuchi, que también budoka, y, y Juan fue el primer español que estuvo en Okinawa, y Juan me trajo de Japón muchos libros que yo le pedí, como el Karate Do Narainata, yo qué sé, cantidad de libros clásicos. Y uno de los que le pedí era el Budo no Rirón de Sugomasa Nango, que curiosamente era un alumno de Sukumine, ¿vale? Y en ese libro, Keiji Tokitsu, cuando escribió el libro en francés que tengo por ahí, la vía del karate por una teoría de las artes marciales japonesas, él se basa en muchos escritos de los grandes maestros de sable, como Yagyu Munenori, Itoi Tosai, Miyamoto Musashi, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace referencia al libro de Sugumasa Nango. En el libro de Sugumasa Nango hay una cosa que dice que si para salir de dudas, o sea, si tú tienes un enfrentamiento en la calle con alguien y pierdes un ojo, no tienes posibilidad alguna de reparar eso. Si perdiste el ojo, ya lo perdiste, ya se acabó. No, no tienes la capacidad de que un árbitro te llame y bueno, voy a entrenar más para no cometer este error. No, no. El error, una vez cometido, el órgano perdido, la herida recibida, no vuelve más. Entonces, es algo que la gente del karate actual, que yo escribí algo sobre eso, que se llama la irreparabilidad de nuestras acciones, eso es algo que deberíamos de tener todos en mente. Es decir, no hay la posibilidad de ensayo y error en el karate marcial, en el karate de verdad. O sea, si te metieron los dedos en los ojos y perdiste un ojo, se acabó. Vas a tener que ponerte uno de cristal, pero el ojo que perdiste no va a volver. Entonces tienes que pensar muy mucho qué vas a hacer. Por eso los combates en duelo había mucha espera, mucho estudio. Kiyomiru, que es otro artículo que escribí para Mokusou, estudiar al adversario, intentar saber cómo es, qué debilidades tiene, cómo reacciona, cuándo se pone nervioso, si puedo ponerlo nervioso, por ejemplo, con el manejo de la distancia que hablaba, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas cosas van encarriladas hacia el mismo objetivo,
¿eh? Entonces, en el Budo no Rirón lo que se explica es cada detalle de la teoría del Budo y que todos deberíamos de conocer. De hecho, una persona que tenga un altísimo grado en karate, como puede ser sexto, séptimo, octavo dan y tal, tenía que ser un perfecto conocedor de la teoría. ¿Cuál es el problema? Que no se ha enseñado. Que muchos de los maestros que hemos tenido vinieron siendo muy jóvenes y no llegaron a aprender ellos mismos. Es verdad. Eso lo tengo hablado con Fujita. Por eso Fujita estudia. Claro. Tanto, porque es consciente de lo mismo que yo. Y lo hemos hablado muchas veces. O sea, el 90% de los maestros japoneses que vinieron aquí, que vinieron en edad universitaria, poco más o menos y tal, podían ser mejores o peores ejecutantes, pero no sabían nada. Algunos se preocuparon después de tener el alumno, de volver a Japón, tal, pero bueno. Pero estas cosas es algo que tiene que haber una confianza grande, grande con el maestro para que el maestro te lo enseñe. Y en algún caso, algunos maestros, como tenían deseos de expandir su dojo, su escuela, etcétera, etcétera, pues se preocupaban. Pero, por ejemplo, la anécdota que he contado yo antes del curso de entrenadores en Valencia, en la que yo enseñé y expliqué las 5 formas de defensa, y ellos me dijeron que habían oído hablar de ello, que habían visto alguna vez a los séptimos danes para arriba del dojo que el maestro les explicaba sobre eso, pero que a ellos nunca se lo habían enseñado. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad de todos nosotros, que somos los hijos, ¿no? Somos los descendientes de estos maestros, ¿no? Y ha habido un reduccionismo en la información que hemos recibido y hay que aceptarlo y bueno, intentar corregirlo. Y es gracias a la labor que tú llevas, por ejemplo, Sensei, que podemos corregirlo, ¿no? Yo es lo que intento transmitir, lo que intento hacer, lo que intento explicar. Hay muchas veces, hay gente que deja el japonés de lado, lo dice todo en español, etcétera, etcétera y tal, porque, a ver, pues porque o vives en España o vives en Argentina o tal o cual y el idioma es este. Pero hay una cosa que cuando llegas a un determinado nivel, si tienes las palabras o los conceptos en japonés y buscas los kanji y analizas los kanji, te das cuenta de que un kanji te puede llevar a un libro, porque tiene una serie de significados, etcétera, etcétera y tal. También hay veces que el fonético te lleva a un kanji que no es. O sea, tienes que saber cuál es el kanji que define perfectamente lo que tú quieres. Y hay veces que incluso la palabra en romaji, por ejemplo, kime, tú buscas kime en un diccionario y va a ser difícil que lo encuentres. Buscas ketei o kimeru, el verbo kimeru, y sí lo encontrarás. Kime es un tiempo verbal. Seguro. ¿Vale? Pero te vas a encontrarte con decisión, decidir, qué es lo que realmente significa. Fantástico. Bueno, Sensei, entonces dejo al público, a la audiencia, con la entrevista que le hiciste a Fujita Sensei. Y también quiero contarles que Sensei me acaba de prometerme una entrevista más donde hablaremos sobre la conexión china del karate. Y que les puedo asegurar que Sensei tiene una información, una profundidad de información que es inaudita y que va a resultar un episodio extremadamente interesante. Sensei, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por el audio de la entrevista con Fujita Sensei y abrirnos un universo tan vasto. Y bueno, ahora lo prometido es deuda y tenemos que hacer el episodio sobre la conexión china. Lo prepararemos. Muchas gracias, Sensei.
Nada, gracias a ti, Jorge. Básicamente, saber un poco lo que... A ver, después lo editamos y tal, yo lo escribo, os lo envío, me decís, quitamos, ponemos... La idea es saber un poco de tu vida en karate y básicamente eso, cuando empezaste, con quién entrenaste, porque por ejemplo la gente de esto de Ryobukai me preguntaba, ¿no? Sí. Mira, a ver, bueno, un poquillo. ¿A qué edad empezaste tú a entrenar karate? De con maestro, entonces 18. 18 años. Y empezaste con Ayase. el maestro Ayase. Y durante tiempo solo entrenaste con él. Esto entre comillas. Mira, he empezado después. Japón, ya lo sabes. Maestro no enseña directamente. Ya. Algunos antigüedades da clase o busca cinturón negro, entonces esta persona enseña. Lo que me pasó a mí, yo entrenaba con maestro y al final con quien entrenaba con Juan Bis, que era cinturón verde. Maestro enseña clase fundamental, Sí. Y de kata poco. Kata, realmente yo aprendí con maestro es kata básico. Ya. Únicamente nada Sánchez, hostias, bueno, examen de Federación Japonesa. Sí. Primero examen de Federación Japonesa, Sí. no existía. Entonces tengo que presentar durante... ¿De qué año estamos hablando? Año primero dan de Federación Japonesa es año 75, 74, creo que 74, 3 o 4 años. Saqué yo primero que tú, joder. Yo lo saqué en el segundo 72. ¿eh? Segundo. Yo saqué el primero en 72. Ya, yo tenía, realmente podía presentar todos los datos, Claro. pero no me dejaba. Cuando yo te conocía... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo te lo observé mucho más antes. Coño, únicamente yo no soy favorito. Entonces, peleado con maestro yo. Peleado, discusión, una cosa. Sí. Discusión de yo, presentado yo, entre todo, tienes que decir cinturón negro, Sí. pero nadie dice, entonces, mira, hago yo, digo yo, estas cosas, aclarar. Claro, el clavo que más sobresale lleva más golpes. Yo, estas cosas, pues, o sí o no, No. ¿vale? Entonces, yo siempre frente. Entonces, claro, lógicamente, Ya. siempre. Entonces, un año no fui al gimnasio. Entonces, Ryobukai o senpai, mi senpai, entonces Yokohama, gimnasio, entonces ayudar y entrenamiento Ryobukai. Y ese año estuviste entrenando Ryobukai. Ajá. En Ryobukai, ¿llegaste a entrenar con Isi, con el maestro Konishi? No, con el maestro Konishi no daba clase. No daba clase ya. No. Únicamente o sábado o domingo voy allí a entrenamiento. Bueno, normalmente domingo. Sí. Claro, su casa.
Entonces pasa, compro no saques, compro, Típico. no, Típico. nada más. Nada más. Si miras así, pues, ahí no, Pero él echaba un vistazo y punto, nada más. nada más. Pero tú entrenabas con quién, con Wada. Con Wada. Con Wada. Wada más antigua de De Konishi. bueno, de allí. De allí. Allí venía constantemente. Hay senpai también conozco, Sí. de uno de mezclado de ruso, bestia, también conocía. Pero más allí daba clase y todo. Mano derecha de Konishi es Wada. Wada. ¿Y Yamasaki? Yamasaki estaba en Estados Unidos. Ya, ya. Yamasaki también conoce, claro, yo con Wada, entonces cada X años venía y nuestro gimnasio también venía. ¿Kohata de qué conocía Kohata a Yamasaki? Kohata y Yamasaki, misma universidad. Misma universidad. Yamasaki Senpai, Kohata Koha. Ojalá. Pero conocía dentro de la universidad, no, creo. Sí, porque él después cuando vino aquí en España estuvo con él. No, En Madrid, únicamente mucho. hablan de misma universidad, Ya. porque no es de club de karate ni no, Ya. ¿entiendes? Entonces, una misma universidad tampoco no puede conocer. ¿Kohata de quién era alumno? ¿De Sadao Ayase también? No, Kuruji. no. Se llama Shirota. Shirota. No. Mira, Tokio, ¿no? Sí. Entonces yo, Ota. El otro territorio de Shinagawa, ¿vale? Kohata estaba haciendo, bueno, yo también, pero entrenamiento es que no es dentro del gimnasio, es un templo. En el templo. Jardín de El templo, sí. ¿vale? Yo, casa de Ayase, de jardín de casa de Ayase. Entonces, organización a Kruji jefe, se llama Seidokai. Seidokai, sí. De Kruji jefe. Y Ayase estaba con Kruji. ¿Vale? Entonces, se llama Shirota. También daba clase de donde estaba Kohata. Ajá. Entonces, Shirota daba clase. Y a veces Kohata iba a Honbu Dojo de Kruji. De Kuruji. No es alumno de... Ya. Hay que hablar Shirota. Yo también, que no quiero hablar de AFE, pero tengo que hablar. Ya. ¿Entiendes, no? Claro. Porque primero he enseñado puños, patadas. Eso es AFE. ¿Quiere o no quiere? Es así. Sí. Entonces, Kohata nunca ha sacado Shirota. Nombre de Shirota. Ya. Pero yo sí que conozco. Porque yo estaba Seidokai. Único que era. Kohata y yo. Nada más que Seidokai. De la época de Seidokai. Que está. Ya. Shuto ni estos. Nada. Kakta ni hostia ni. No. Entonces. Seidokai. Había Seidokai. De Kruji. De organización de Kruji. Kruji metido en secta. En una secta. Hay época de budismo, pero secta, Sí. ¿vale? Entonces ya viene a problemas dentro. Entonces donde estábamos gimnasio también, yo Kruji también daba clase. Cuando vine a Kruji, entonces daba clase. Sí. Entonces, Kruji discutido ya con Ayase. Sí.
Entonces ya, bueno, ya estaba el centro negro, nos separamos. Parece muy bien. Entonces, separado de fuera de cero cae, entonces nosotros ponemos que cae. Kenei Kai, sí. Empezado nosotros. Si me acuerdo, la cazadora aquella, Kenei Kai, sí. Empezado ahí, Sí. nosotros. Después seguido montado el gimnasio. Ajá. Entonces ahí. Después, verá, está complicado. Después, Cuando Sukumi dejó, no, dejó todo, imagínate. creo que Shkumine echado afuera, jamón, cuidado. No, entonces yo no sabía que estaba aquí en serio, porque nunca he hecho nada de estilo, Ya, hasta cinturón negro, ya. no sabía. Ya. Entonces, esta organización desapareció casi, cero casi, Se ha ido casi. ¿vale? Porque todos han marchado. Entonces, Kojata estaba aquí y nosotros que... Entonces, Kojata ya dejaba karate, estaba en primer lugar. Kojata ya no hacía karate, trabajo y después quería venir fuera de Japón, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, trabajando, después, un día venía Genkai, como mismo organización, Claro. ¿no? Entonces venía, porque quería venir de España o así, entonces quería otra vez Representante. entrenamiento, pero poco, porque él no trabajaba a la noche, para Ya. picar calle, porque más caro, Ya. para que sacar Dinero, sí. dinero. Entonces, arreglar cartera estas noches, Japón, Tokio. Entonces, trabajaba, venía, y pum pum, y marchaba. Entonces, realmente Kojata, de verdaderamente, sinceramente, yo lo único que conozco, karate muy poco años ha hecho. Entonces no tenía ni idea. En una entrevista que le hicieron, vosotros entrenabais Bunkai con Ayase, con nadie. Que Kojata dijo eso, todo el mundo se extrañó. No. Porque ahora que no hizo Hay Bunkai. poca Bunkai, no, no como tanto de moda, no, Moda tampoco no, Ya. no. Antiguamente no se... A ver, maestro, antiguamente con Ishii y todos estos, con Ishii se burlaban de él, la gente de Jujutsu, porque decían que solo kata y nada más. Entonces fue cuando empezaron, No. Otsuka también, Ya, pero a hacer Yakusoku Gumite. Motobu, Sí, Choki Motobu. Motobu, sí. Claro, Choki Motobu, que cuando vino Choki Motobu, Sí. entonces, claro, con Ishii daba comida, ¿no? Ya lo sabes. Sí, igual que a Mabuni, igual que a Mabuni. Ni Funakoshi ni Motobu. No, Pero Motobu peor, creo que. Sí, con Ishii hizo una sociedad, una asociación de ayuda Sí, al sí. maestro Motobu. Pasaba el 15 de mal. Esto, claro, esto ya no sabe, pero ya yo sé. ¿Sabes qué pasa? Leyendo el otro día un libro de historia de Goju Ryu que escribió Morihei Gaona, que sacó mucho y él encumbra mucho a Nichi Miyagi, ¿no? Pero aparte dice cosas que yo siento que son verdad, ¿no? Una de las cosas que dice es que un día en una reunión del Butokukai estaba Choyun Miyagi y le dieron un sobre con dinero. Entonces él preguntó, se extrañó, lleno, ¿Y esto para qué? Y era porque querían que él
concediera determinados danes y tal. Cuando él, en Okinawa, nunca había concedido ningún dan a nadie, ni siquiera a Shinzato Jinan, a nadie. Entonces no había costumbre, como en China, no había costumbre. Entonces, claro, cuando llegó, y él se levantó, se fue y no volvió nunca más al Butokukai. Claro, dan, ¿sabes de dónde viene, no? Claro, el judo y el kendo. Judo, sí, judo. Cinturones también viene de El judo, sí. Entonces cogía de esto, Butokukai. Sí, ¿Vale? claro. Entonces, a ver, hay poca de gente de karate, Konishi o Otsuka, estos aprendió con Mabuni y con Motobu y con Motobu Funakoshi. y Funakoshi. Pero primero, importante de Dan y diploma de maestro es Konishi, primero. Sí, el primero, sí. Sí. Renshigo. Realmente debería ser Funakoshi o Mabuni o Miyagi. o esta gente. Sí. No, los primeros fueron Konishi y Otsuka. También, Renshigo, los dos. Entonces, claro, después creo que Funakoshi o algo, bueno, o Mabuni o Funakoshi, más o menos. Pero una cosa buena, porque gracias de Konishi, como estaba jefe, Sí. No, a ver, eso está clarísimo. ya, entonces Que el karate entró en Japón gracias a Konishi. Si no estaba Konishi, entonces no. No, si no hubiera estado Konishi, el karate no hubiera... la semilla no hubiera Ni florecido. Otsuka, porque Otsuka, claro, con Funakoshi aprendió, Sí. claro. Otsuka tenía un nivel de... Ya, pero Jiu-Jitsu, Konishi también Jiu-Jitsu. De hecho, maestro, se dice que los primeros Yakusoku Kumite que se hicieron, los primeros Shipponen Kumite, que no existía antes, los primeros los hicieron Konishi y Otsuka. Otsuka tenía que hacer una exhibición y como no sabía qué hacer, inspirándose en lo que él trabajaba del Jiu-Jitsu, creó unos Yakusoku Kumite Claro, y tanto Dori. Los dos de Jiu-Jitsu. Sí. Y más, Konishi Kendo. Claro, Entonces, claro, Otsuka de Jiu-Jitsu, lógicamente Kendo también. claro, Hay claro. estos. Sakagami. Entonces, lógicamente, ellos, muy fácil de comité estos. Sí, Entonces, después, porque tenían sentido. claro, con Mabuni, empezó Sí, el con casco y digo, Mobu Kumite. sí, empezaron. Y Taira Shinken también. Así que hay poca de karate. Esa época del karate no está muy bien explicada. No, claro que no. Porque la gente pasa de puntillas sobre ella. Que no sabe qué realidad. Ahí me dijo el maestro Tsuchikawa. Maestro Tsuchikawa, como era un poco... tenía problemas en la espalda y tal, le puteaban y él se pegaba y Mabuni luchó más de una vez. Pero él era uchideshi en casa de Mabuni, Ya. Y entonces nos contó, a Isimi y a mí, que un día es que no había que comer, porque el maestro Mabuni no se preocupaba del tema del dinero, no se preocupaba. Él había sido policía en Okinawa, que era lo que hacía todo Claro que no. para ganar la vida, ¿no? Hijo mandó a 3 años a casa Con de Konishi, con Konishi, para sí. aprender, porque haciendo eso es Sí, masaje. claro, para tener un diploma para ganarse la vida. Sí, Y porque aunque él después fue bombero, según me explicó a mí. dice que de padre, Sí, que va, este hijo mío, karate no come. claro. Vete con Konishi. Sí, bueno, y de hecho al actual, al Kenyu, la madre
Le hizo hacer una ingeniería porque dice, del karate no vas a comer. Entonces, realmente llegaron a pasar hambre. Porque encima además tenía a los Uchideshi viviendo con él y había que darle de comer a mucha gente y no había. Así, hijo fuera, hijo a Konishi comida. Claro. Porque 3 años, Sí, sí, uno sí. menos, Uchideshi, bueno, Sí. vale. Claro, Tsushikawa al final trabajaba también de quiropráctico, Hombre, era muy claro. bueno, ¿eh? Entonces, lo que nos contó Tsushikawa, a Ishimi y a mí, fue que un día estaban todos muertos de hambre y preocupadísimos porque no había que comer. Y era un tiempo jodido, ¿no? Ya. Entonces, llegó otro alumno, a veces venía un alumno que tenía una tienda o algo así, y traía un saco de arroz o konishi. Y esta vez vino Konishi con un saco de arroz y gracias a eso comieron. Entonces, a mí Tsushikawa estaba muy, tenía un giri con Konishi, estaba muy agradecido y Ken Mabuni también. Y yo no estaba ese día, pero como si hubiera estado, porque estaba en el restaurante Naomi de Madrid, estaba en una comida, Konishi, Ken Mabuni, Simi, y estaba Juan Bis, que era el seleccionador nacional de kata en el campeonato del 80. Y ahí Konishi le llamaba a Ken Mabuni, le llamaba Ken-chan, el Kenito. y dice, claro, es que fue como si fuera su hijo. Lo cuidaron. Konishi, cuando vino a Japón, a España, esto de campeonato del mundo. El mundo del 80, sí. Sí, 80. Bueno, me mandó carta, mi maestro va allí, maestro Konishi va, entonces cuídame, vale, no hay problema. Pero, mismo fecha, estaba a titulación de entrenador regional. Barcelona. No, quedé, Sí. Y un día o 2 días Con él. con el campeonato. Después he llamado Hanatomo, antes. Sí, bueno, Hanatomo, sí. Hanatomo. Antes de Chino, Hong Kong. Hong Kong. He llamado. La primera vez que fui en mi vida a ese restaurante, vine de Canarias a un campeonato y estaba con todos y me llevó Sakai Sakakibara y el grupo del País Vasco y Santander y Hattori, Sakakibara y tal. Y Hong Kong, he llamado a Hong Kong y después. ahí unos yotas riquísimos Después y siomai. comemos y cuidado, después tengo que marchar y yo digo, maestro, lo siento, tengo que ir, ya está pagado y todo, Sí. allí. Y tengo que ir a Barcelona. Entonces marchado a Barcelona, después desde que mi casa llamado, pues como no entiende nada mi mujer, Ya. claro, estoy llamado teléfono japonés y tal, digo, creo que alguien cogido en español Sí. desde Madrid. Porque, Él estuvo con Juan Bis. Como Juan era el seleccionador nacional de kata, con Ishimi estuvo. Y con el maestro Mabuni, que estaba también. joder, y a Masaki también vino, Sí, y también. coño, un poco de su maestro, entonces cuida, joder. Sin embargo, No miraba. ya, Hostia. sin embargo, te voy a decir una cosa. Yo soy testigo. Esto entre nosotros, no lo voy a. Que Juan Bis me dijo que Yamazaki, porque Yamazaki estuvo en Madrid con él, que Yamazaki dijo que salió muy quemado con Kohata. Muy quemado. Ya lo sabes. Muy quemado. Habló muy mal de Kohata.
Y en aquel tiempo, maestro, tú sabes que para que un japonés hablara mal de otro, jodido. Lo que pasa es que, bueno, como llamas aquí, vive en Estados Unidos, es diferente. Pero... Mira, yo soy como esto, a mí no me hablan malo de nadie, japoneses. Claro. Pero Ojata, Madrid, ni un japonés habla bien de Ojata. Eso no. Pero es porque es más raro un perro verde, maestro. No, no sabe educación, no sabe respeto. No sabe educación, no sabe respeto, ¿vale? Ya. Y peor que a mujeres. No tiene cojones. Cuando hago conmigo, Ya. a Madrid o donde sea, quería echar fuera de España. ¿Vale? Como nadie está, entonces soy gran maestro como quiere presumir. Y ahora no puedo presumir, porque único que de historia de Cojata que sé. Ya. Pero yo no he hablado de nadie, Ya. de malo ni nadie. Pero conmigo, No, pero a mí me extrañó muchísimo porque claro, molestaba. Entonces conmigo, Juan Luis es testigo. A mí que me lo contó fue Juan Luis, yo no, Ya, ahí ya. no estaba delante. conmigo, malo. Entonces Asturias, Carlos Guardias, Rodolfo Niostian y todo, Sí, soy malo, eso se nota. soy malo. ¿Entiendes? Eso Ahora se nota, no, eso se nota. A mí me pasó, Ya lo sabes. a mí eso me pasó por los alumnos de Benjamín, ¿vale? De mi alumno. Fue cuando yo me di cuenta de que hay otra cosa, una cuestión que te quería preguntar. Vamos a hablar de karate. El tema de, por ejemplo, en la época que tú entrenabas con Ryobukai, con Wada, Sí, normalmente, ¿qué trabajo hacíais? hay comité, Kata y kumite. hay comité. Sí, probablemente Ryobukai tuviera ¿Ves? muy buen kumite. Shotokan. Kata de Shotokan. Hay, por ejemplo, yo me enseñado ahora es de Rohai, de Story. Esitorio. Claro, Rohai no hay. Claro. Entonces, pero Kata Bueno, de, después hicieron un remisto ahí bueno, a Meikyo, pero... Kata de Shotokan sabía todo yo. Así que, como he hecho de Shotokan. O sea, tú entrenaste los katas de Shotokan en Ryobukai. Sí. Y los Taisabaki llegaste ¿se hacía? Sí, uno, primera. El primer Taisabaki. Segundo, tercero no, pero Ya. primera Ajá. Y Seiryu también. también. A mí me extraña un par de cosas ahí. Porque Seiryu es un kata, todo el mundo piensa es de Mabuni, Ya. pero Serio, es en Ryobukai piensa es de Konishi. Ryobukai Aoyagi, dice. Sí, no. Aoyagi. En Shitoryu es Aoyagi y en Ryobukai Seiryu, sí. Sí. Oh, yo- Sí, yo creo que seguro. Aoyagi, No, yo- seguro. De hecho, en Shitoryu no se llama Seiryu, se llama Aoyagi. Pasa que en Shitoryu, en el libro de Sakagami, el último kata que sale en el libro es Aoyagi, de mujer. Eso, mujer, Sí. hombres. Sí. Explicado, mujeres Claro. aquí. Entonces, Esto es como Yuji Burai, ¿no? cubrir el pecho. Sí. Decía. Kurai, o bueno, si vas con otra cosa es Gu. Pero- Kurai es nivel. Kurai. Sí, Kurai. Y este es Yuji Burai. Entonces, maestro Konishi, Sí. explicado. Maestro, porque así y así. Y dice, pero sabes. Us. Y ya está. No hace falta que explicar. Realmente, fíjate, si tú haces Yuji Burai, es Mamoru. Claro. Es muy fácil.
No, no, a ver. No es esta forma, yo creo, ¿eh? No, ese Mamoru. Sí, sí. Protección. Y después va ahí, Sí. pa. Pero cuando hablas de Yujiburai, realmente es de protección, Mamoru. Sí, sí. Pero si tú te fijas, es como Sanchin Kamae. Sanchin Kamae, haces así, Yujiburai. Desde aquí haces cualquier cosa de dentro a pero afuera. esta forma de decir entonces hombre aquí, ¿por qué? Ya. ¿Entiendes? No, pero no solo por el kata, Ya. sino como Kamae, Yujiburai, porque tú estás ahí y automáticamente Sanchin, inmediatamente protección. Más, por ejemplo, de combate. Claro, Primero, esto, ¿no? Normal. sí, Nosotros cambiaron. Derecha adelante. derecha adelante. Sí, porque el corazón Claro. más lejos de... Bueno, también te entra un Mawashigeri con los dedos en el corazón. Maestro, más no había. Mi época. No había. ¿Qué patadas no había? Chura. ¿Qué patadas no había de aquella época? Pata Uramawashigeri. Urama Mawashigeri ya lo sé, eso seguro porque lo Kakato Geri. aprendieron todos aquí, Simi también. Kakato Geri nada. No. Ushiro Mawashigeri sí, ¿no? No había, pero sí hacía yo. Ya. Único yo. A ver, maestro, cuando venías aquí y veías a los coreanos hacer las virguerías que hacían con la pierna, inmediatamente, hostia, eso funciona, luego lo copio. Pues si no Mawashigeri, Sí. hacía yo. Sí. Mawashigeri hacía entrenamiento, pierna cruzado, kokusudachi, entonces delante pierna, cruzado, pierna y pierna cruzado. Sí. Entonces aquí, Claro. entonces levantar así, distancia cerca, no de competitivo, de largo, no. Ya. Distancia corta, sí. Sí, corta, digamos, como técnica fundamental de Mawashigeri. ¿Hacías Kosadachi? Como yo. No, kokusudachi no, los dos, kokusudachi, ¿no? Sí. Entonces, otro también kokusudachi, entonces, pie aquí. Sí. Entonces tienes que sacar. O sea, Mawashi Ashigeri. Con la pierna adelante. Sí. Sí, bueno. Y brazos así. En de ahí. Brazos así. Y el de Entonces, esto. Entonces levantar la rodilla aquí. Claro. Y después atacar Claro. así. Sí. Entonces tienes que levantar la rodilla. Entonces. Y yo Kogeri. Yo cojo el chi, dentro de chi, entonces cada. Claro, el Ojeyan se hacía. No, que ya no hay. Bueno, no hacíais Heian vosotros. En Ryobukai no hacíais. Yo cojo sí. No, por eso yo te estoy hablando del Ryobukai, en Gensen ya sé que no. Nosotros nunca entrenamiento no hay. Y nosotros solamente kata y superior. Ya. Solo entrenabais Taisabaki, Seiryu y kata de Shotokan. Shotokan. Y Historia también, de roja. Ya, claro. A veces, oye, te enseño roja. Ya. Porque nosotros no hay. ¿Wada qué grado tiene ahora? No, que no. Noveno. Yo tercero estaba, a ver, sí, o no, segundo. Yo te conocí a ti de tercer dan. Y segundo, el cuarto estaba. Venía a nuestro gimnasio. Ya. Conocía primero. Primero, yo a época ya más antigua de Genjai. Sí. Entonces daba clase. Yo. Porque antes, otro gimnasio también montado, el maestro viene o no viene. Cuando yo te conocí a ti fue que vine de Canarias al Milán, Sí. regimiento.
Y tú eras tercer dan de aquella y Suto primero. Sí, bueno. Y me acuerdo. Porque cuando yo segundo dan, entonces era entrado. Claro. Entonces, así, Coño, maestro. Yo era cuarto dan cuando Ángel era verde. ya, Y Rufo, joder, yo ya era quinto dan y Rufo era cinturón azul. O marrón. nosotros fue cuando llegué yo, cinturón marrón. Sí, a ver, cuando yo llegué, la primera vez que yo llegué aquí, que fui a entrenar, fue en el 73, Navidades del 73. Yo fui a entrenar porque Isibi me dijo, bueno, yo mandé a mi hermano, que entrenaba conmigo, lo mandé a entrenar, Hostia, ya, 8 de 20. con esto ya hay bastante. Lo mandé a entrenar al Taqueda, maestro. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.